Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva jornada de formación de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Esta tarde está con nosotros Abel Marín Riaguas, que es socio de Marín y Mateo Abogados y autor del libro Protege tu herencia. Y de su mano lo que vamos a hacer es analizar en esta sesión el impuesto de sucesiones y la plusvalía municipal mortis causa. Muchas gracias, Abel, por estar con nosotros y puedes comenzar cuando quieras. Muchas gracias. Hola, buenas tardes y bueno, primeramente gracias a la asociación, es para mí un honor y una satisfacción y también un reto porque hablo para compañeros. Sé que la mayoría jóvenes, pero también habrá algunos no tan jóvenes. La elección de este tema para el día de hoy tiene un cariz especial, ¿no? Vamos a explicar lo que es el impuesto de sucesiones y también el impuesto de plusvalía municipal con ocasión de las herencias, mortis causa, pero sobre todo lo vamos a enfocar o lo quiero enfocar o está enfocado desde el punto de vista de la objetividad, porque estamos muy acostumbrados a que sea un impuesto, una faceta fiscal muy ideologizada, ¿de acuerdo? Que si la Comunidad de Madrid no lo cobra, que si cualquier otra sí lo cobra, que si esta es más barata, que esta es más cara. Es decir, ¿qué pasa realmente, ¿no? Y como yo no sabía qué pasaba realmente, el año pasado me puse a buscar información, prensa, leyes. Bueno, no encontré nada. No encontré nada, ningún informe que fuera fiable, entonces dije, bueno, pues lo tendré que hacer yo, ¿no? Y los datos que ahora os mostraré vienen de estudiarme pormenorizadamente la ley de los presupuestos generales de cada una de las comunidades autónomas de España, más las 3 diputaciones forales vascas y la Comunidad Foral de Madrid, de Navarra, que sabéis que estas 4 tienen un régimen fiscal diferente, y analicé la repercusión que el impuesto de sucesiones tiene en cada una de las cuentas públicas de estas comunidades autónomas. 3 ejercicios. ¿Vale? O sea que está basado en datos, no está basado en conjeturas, porque precisamente quería yo, para mí mismo, responderme qué hay de todo esto, ¿no? Y luego también el conocimiento, y eso sí que es mi día a día, el conocimiento de la liquidación del propio impuesto en cualquier comunidad autónoma, que lo venimos haciendo desde hace años, ¿no? Es decir, no me las sé todas de memoria, pero sí que sé calcularlos de todas las comunidades autónomas y estoy bastante actualizado en ese sentido, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver 2 tipos de datos. Vamos a ver los datos de cuál es el peso real de recaudación tributaria por este impuesto de sucesiones y donaciones en toda España, con las diferencias entre comunidades, y vamos a ver casos concretos de cálculos reales de herencias, que pongo ahí pondremos unos ejemplos de qué cuota tributaria sale a pagar en los diferentes supuestos que vamos a ver en 3 comunidades autónomas. He puesto como referencia la Comunidad de Madrid, por supuesto, la Comunidad Valenciana, que es donde mayormente ejerzo y donde resido, y la Comunidad de Andalucía, ¿vale? He puesto tres ejemplos ahí y también hablaremos después de la tributación estatal del impuesto de sucesiones, ¿vale? Es decir, vamos a ver números reales, de casos reales, y vamos a ver todo esto, cuánto pesa en las cuentas públicas, ¿no? Y ese peso realmente lo vamos a comparar también no solo con datos relativos, sino con datos absolutos de recaudación y también comparado con la renta per cápita, ¿no? Porque como veremos no es lo mismo recaudar 100 euros de una familia que cobra el salario mínimo interprofesional que recaudar 100 euros de unas rentas altas, ¿no? Y entre comunidades autónomas, pues las diferencias de renta per cápita entre nosotros los españoles pues es relevante, ¿no?
Y por eso quería explicar primeramente qué vamos a oír, ¿no? Vamos a oír tributación práctica real y vamos a ver también política fiscal en general y después reflexionaremos cuando acabemos todo, pues entonces volveremos a analizar los datos que al principio os daré y diremos, quizás las respuestas a nuestras dudas anden por aquí o anden por allá, ¿vale? Para mí es una responsabilidad muy alta, muy grande, hablar entre compañeros. Sé que algunos de vosotros dominaréis el asunto tanto o más que yo, del aspecto tributario de este impuesto o de estos dos impuestos. También habrá otros compañeros que a lo mejor sea la primera vez que se acercan a esta temática. Por lo tanto, intentaremos hacer algo o intentaré satisfacer las necesidades de todos. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Soy Abel Marín, de Marín y Mate Abogados. Considero que, como os he dicho, la necesidad, o sea, esta ponencia nace de una necesidad propia, porque considero que las matemáticas pueden ser una herramienta muy eficaz para descubrir la verdad, pero también para manipular con la mentira. Y en estos tiempos tan tecnológicos y digitales en los que vivimos, en los que no tenemos casi más atención que 30 segundos para leer titulares de prensa, de Twitter, de Facebook, de LinkedIn, sin detenernos a ver con profundidad y a reflexionar sobre los asuntos, ¿vale? Pues esto es una aproximación a eso precisamente. Esto me llevó muchísimas horas de trabajo, ¿no? Y bueno, no es que puede haber imperfecciones, pero bueno, que están hechos con absoluta honestidad, ¿no? Para mí mismo, para saber yo la verdad y en la medida de lo posible, pues para transmitirla. ¿De acuerdo? Vamos a ver a continuación que os mostraré algunas tablas, espero que se vea bien, que hay diferencias territoriales importantes, ¿de acuerdo? Y vamos a ver también, como os he dicho, casos reales, ¿no? Que también hay importantes diferencias, ¿de acuerdo? Nos vamos a dar cuenta de que al final, ¿cuánto dinero se recauda en España por el impuesto de sucesiones y donaciones? Pues como veis aquí, os lo voy a señalar, un 0,24%. Dice, bueno, qué poquita cantidad es esto. Vale, pues sí, es muy poca cantidad. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que tener en cuenta es que si lo comparamos con cualquier otro de los grandes impuestos, el IVA, el IRPF, el impuesto de sociedades, pues bueno, el número de contribuyentes, el 0,24%, bueno, vamos a ver, es que solo fallecemos en España, como cualquier país desarrollado, un 0,7, un 0,8% de la población. Hay unos 400.000 fallecimientos de funciones anuales de media, y no todas las defunciones llevan herencias detrás, porque hay muchas personas que no tienen patrimonio o que tienen más deudas que patrimonio, y también hay muchas que se demoran durante años y quedan yacentes y no se tributa. Es decir, que al final esa pequeña carga tributaria recae sobre muy pocos hechos imponibles. Así como contribuyentes del IRPF, pues superamos los 20 millones de contribuyentes, pues cada año aquí pues puede haber 300, 400, 500.000 contribuyentes, por lo tanto esta cifra hay que multiplicarla. Como veremos también, conforme vayamos avanzando, esta carga, que aunque sea pequeña, es debida a pocos hechos imponibles, es muy desigual. Es muy desigual, es decir, que recae sobre pocas espaldas. La inmensa mayoría, como veremos, además en casi todas las comunidades autónomas, o no paga nada por este impuesto en muchísimas herencias medias o medianas, vamos a decir medianas, es decir, de las que más se repiten. Por lo tanto, esa carga tributaria suele caer en otro tipo de sucesiones que son en general las de altos patrimonios, grandes patrimonios y sobre todo, y muy importante, y va increciendo en España, las herencias entre colaterales, que veremos también ahora con unos ejemplos. Colaterales es la típica herencia entre tíos y sobrinos, ¿no? Heredo de mi tía que no tenía hijos, no estaba casada, pues heredamos yo y mi primo, ¿vale? O entre hermanos, ¿no? Que es muy habitual. Cada vez más también entre personas sin parentesco.
Amigos, no tengo a quien dejarle nada, pero lo dejo a un amigo. Veremos un caso muy curioso al final de la ponencia. Vamos avanzando. ¿Cuánto me cuesta este impuesto a mí? De acuerdo, que es la pregunta. Esto tiene dos vertientes. ¿Cuánto me cuesta a mí como madrileño, como valenciano, como andaluz, como gallego? ¿Cuánto me cuesta a mí como ciudadano este impuesto, ¿no? Porque al IVA lo sabemos todos, ¿no? Nos cuesta pues el 21 como tipo general, y la renta pues más o menos sabemos cuánto me cuesta, ¿de acuerdo? Pero como ciudadano, ¿cuánto pesa? Pues vamos a la verdad de los números. Esto voy a ampliarlo mucho para que podamos verlo mejor. A ver cómo puedo. Quiero facilitar esto bien. Vale. Aquí, estos son cálculos bastante reales, ¿de acuerdo? Lo podíamos, todo esto proviene de una gran hoja Excel y, bueno, al final he editado pero podría ordenarlo. Lo he ordenado sobre todo por tipo de, por cuánto representa sobre la renta per cápita, ¿vale? Sobre la renta per cápita media de los españoles, cuánto representa este impuesto, y lo he ordenado, como vemos, por comunidades autónomas. Con este tipo de orden, que sería este que estoy señalando, sobre el porcentaje, pues nos saldría este orden. Si lo hubiéramos dicho por recaudación tributaria absoluta del impuesto de sucesiones y donaciones, pues sería esta columna de aquí, ¿de acuerdo? Y hubieran salido otras cifras. Claro, los medios de comunicación, según su tendencia o su sesgo político, pues a veces nos dicen, pues se recauda más aquí o allá en esta comunidad, porque tienen en cuenta las cifras absolutas. Eso es demasiado sesgo. Otros podrían utilizar, pues bueno, se utiliza, pues tal comunidad representa solo un 3% de la recaudación de la comunidad, entonces es poco, ¿no? Bueno, pues la recaudación o la cuota media por ciudadano, por per cápita, es pues 91 euros. Bueno, eso es una insignificante cantidad por ciudadano, ¿no? Cuando muchas veces hay impuestos que se pagan muchísimo más y también algunas tasas muchísimo menos, ¿no? He decidido que para saber como ciudadanos en el aspecto de cuentas públicas qué repercusión tiene sobre nosotros, sobre personas de carne y hueso, pues he dicho por ciudadano. Porcentaje sobre el PIB per cápita. Y aquí salen las más gravosas y las menos gravosas, que si nos fijamos, en ninguno de los casos es alarmantemente caro este impuesto. Por lo tanto, veremos que tanto unos mensajes políticos interesados de un signo o de otro, pues creo que bueno, como abogados nos toca pues desvelar la verdad de las cosas, y me parece a mí que así, de esta primera visión, pues ninguno parece que es para echarse las manos a la cabeza ni para discutir. Sin embargo, este impuesto es uno de los impuestos más ideologizados, con más sesgo ideológico. ¿Por qué es tan ideologizado, ¿no? Pues porque es un impuesto de naturaleza directa y progresivo. Tiene una estructura muy similar a lo que es el impuesto de la renta. El impuesto de la renta pues computa ciertos ingresos, el trabajo, rendimiento del capital mobiliario, inmobiliario, dividendos, etcétera, y otros ingresos en el transcurso del ejercicio fiscal. Este es básicamente lo mismo, es que recibo en concepto de herencia o en concepto de donación. En herencia, en el momento de recibir, de aceptar la herencia, y en donación en el momento de recibir la donación. Entonces, bueno, pero al final es una suma de activo, una resta de pasivo, y sobre esa base liquidable pues aplicarle un porcentaje que es progresivo, que luego veremos la tabla general del impuesto, aunque puede cambiar, y de hecho cambiar según las comunidades autónomas. Porque recordemos que es un impuesto de gestión autonómica, ¿de acuerdo? Y hay bastante diferencia entre unas y otras. ¿Vale? Entonces decimos que Baleares en este caso es la
la que más repercute a sus ciudadanos, un 0,42%, que decimos que así a priori no parece que sea una cantidad muy elevada. Luego veremos el detalle de dónde vienen esas cantidades. Y a vosotros que os interesa muchísimo, pues Madrid, ¿no? Que Madrid, pues nos dicen básicamente que Madrid no se paga el impuesto de sucesiones y dices, vamos a ver, en Madrid no se paga el impuesto de sucesiones, pero sin embargo se ha recaudado 482 millones, casi 483 millones. Bueno, pues es la segunda que más recauda por el impuesto de sucesiones. ¿Cómo puede ser que siendo Cataluña una de las más caras, tiene un 0,33% de repercusión sobre sus ciudadanos, que representa el 3,2% de su presupuesto de recaudación tributaria? ¿Cómo puede ser? Además, realmente es más cara, ¿vale? En casos reales, ¿de acuerdo? ¿Cómo puede ser que en Madrid, que se vende como, en Madrid, bueno, en otras comunidades, que se vende como que no hay, cómo puede recaudar tanto a pesar de que no hay? ¿Cómo aún así está a mitad de la tabla, ¿no? En el 2,3 y no está, por ejemplo, como la región de Murcia, en el 1,2 o Canarias, ¿no? El 1,4 o Andalucía o el País Vasco, que prácticamente es inexistente, el 0,8%. Sin embargo, mira, el País Vasco, para tener tan poquita recaudación o para tener tan poquito, la mitad de repercusión fiscal, ¿cómo puede ser que el País Vasco aún así recaude 125 millones de euros por este impuesto? ¿Vale? Pues vamos a ir poco a poco conociendo partes del impuesto y, como digo yo siempre, ¿no? Esto es como en las películas, en el último minuto nos enteramos quién es el asesino del thriller, ¿no? Encontraremos, por lo menos, más que respuestas, lo que encontraremos será caminos para hallar la respuesta, ¿no? Y cada uno pues podrá hacer sus propios análisis, ¿no? Bueno, la verdad del asunto es que en la inmensa mayoría de las herencias de los contribuyentes, pues no tiene ninguna herencia que cobrar. Entonces es un tema que socialmente pues te pasa pues cuando pues, vas a heredar, y eso pues nos pasa muy afortunadadamente nos pasa muy pocas veces en la vida. Nos pasa cuando fallece el padre, cuando fallece la madre y desgraciadamente cuando nos fallece algún hermano, ¿no? O algún otro familiar. Entonces no es como la renta, que las hago todos los años, o el IBI, que lo pago cada año, o el IVA, que lo estoy pagando en cada uno de los productos que voy o servicios que me van prestando, ¿no? Y como es un impuesto progresivo, es decir, que y se aplican unos mínimos en los que no están grabados, en la mayoría de comunidades autónomas, pues muchas personas pagan cero. Entonces, bueno, pues es un tema que no les alarma, no les preocupa. También es verdad que entre los contribuyentes jóvenes pues no es una preocupación. La preocupación social viene pues cuando son mayores. De hecho, a mí la mayor parte de consultas son de personas mayores que hoy están preocupadas porque sus hijos pues no les cueste un dineral heredar sus bienes, ¿no? Entonces, bueno, socialmente pues pocos son los que pagan el impuesto y son los más mayores en edad los que están más próximos a esa preocupación, ¿vale? Por eso, bueno, que se discuta mucho y aunque habrá muchos titulares de prensa, pues finalmente pues no es la importancia que puede tener las pensiones, evidentemente, o las cotizaciones sociales o el impuesto de la renta, ¿de acuerdo? Bueno, vamos ahora al lío, vamos a bajar al terreno real. Vamos a poner un ejemplo que se entiende. Y aquí he puesto este ejemplo como podría haber puesto otro. He puesto un ejemplo en el que se pague, porque como hemos dicho, en muchísimos no se llega a pagar porque las herencias son muy pequeñas. Vamos a hablar de una herencia de una señora de 80 años que fallece, ya viuda, falleció su esposo, y que tiene un patrimonio sencillo. Su vivienda habitual valorada en 200.000 euros, un apartamento en la costa o un chalet en el monte, me da igual, valorado también en 200.000 euros, y que, bueno, pues ha tenido un ahorro pues, de unos 100.000 euros que tiene depositados en cuentas bancarias. Es decir, un patrimonio total de medio millón de euros, 500.000 euros. Vamos a hacer varias comparativas. El escenario A, que solo tiene un hijo y hereda todo eso el hijo.
El escenario B, que tiene 2 hijos. Fácil, no lo vamos a complicar demasiado. Y el escenario C, que no tiene hijos y que lo hereda una sobrina, ¿vale? Y vamos a ver 3 comunidades autónomas, que es Valencia, Madrid y Andalucía. En este ejemplo, vayamos a ello. Espero que se vea bien. En el escenario A, es decir, el hijo único que hereda ese patrimonio, que es valorado en medio millón de euros, no pagaría nada. 0 euros. En Madrid, 711 euros. ¿Por qué? Porque aplicamos las reducciones por parentesco, es decir, a esa base imponible, el relictum, ¿de acuerdo? Esos 500.000 euros se les descuentan 16.000 euros. Por la adquisición de vivienda se aplica una reducción por vivienda habitual. Esto suele coincidir en casi todas las comunidades autónomas, es decir, la vivienda habitual fiscalmente en este impuesto se tiene un muy buen trato en general, en todas, no digo en general, lo afirmo, en todas las comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Y luego, muy importante, se aplica una bonificación sobre la cuota resultante, ¿vale? Que es del 99%. Por lo tanto, si no existiera esa bonificación del 99%, esta herencia saldría a pagar 71.000 euros. Como se le aplica una bonificación del 99%, pues por heredar un hijo y un patrimonio de 500.000 euros en la Comunidad de Madrid pagaría 711 euros. Y en la Comunidad Valenciana, que como vamos a recordar, tampoco está tan arriba en las tablas, pero tampoco está en la parte baja, es decir, es algo más cara que Madrid, ¿vale? Pero no es de las más caras, en principio. En esta tabla, es decir, como repercusión por ciudadano, estábamos en el 0,28, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pagaría aquí. Unos valencianos, ¿vale? o un madrileño, porque el impuesto de sucesiones se tributa donde tiene el domicilio fiscal el causante, el fallecido, ¿vale? Pues si esta señora fuera de la Comunidad Valenciana y hereda un solo hijo, este patrimonio de medio millón de euros pagaría 21.000 euros. No voy a valorar si esta diferencia entre 711 o 21.000 euros es mucho poco, pero que es 30 veces superior, es un hecho aritmético, una realidad aritmética. Mismo patrimonio, misma señora, pero en vez de tener un hijo, tiene 2, un hijo y una hija. En Andalucía igualmente 0 euros. En Madrid, fíjate tú, 193 cada uno de los hijos. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, es un impuesto directo y progresivo. Al dividir la base imponible, pues el tipo medio de gravamen es inferior. No es lo mismo heredar 500.000 euros con un único sujeto pasivo, un único contribuyente, que a 250.000 euros. El tipo de gravamen medio es inferior y además ambos se deducen el máximo de reducción por vivienda habitual, por lo tanto multiplican por 2 la vivienda habitual y al final saldrían 19.000 euros, que con el 99% de bonificación pues salen 193 euros. En cualquiera de los casos, no hay que rasgarse las vestiduras, 200 euros o 700 euros sobre un patrimonio de medio millón de euros no es no pagar el impuesto de sucesiones, pero es tan residual, tan inferior que bueno. Pero nos damos cuenta, se dicen, no, lo han quitado el impuesto de sucesiones. No, no lo han quitado, han aplicado una bonificación del 99%, que en cualquier momento se cambia esa bonificación y el impuesto sigue intacto, prácticamente. En la Comunidad Valenciana, ¿qué pasaría? Vamos a ver, oye, pues mira, 2.800 euros. O sea, que heredar 500.000 euros nos cuesta 21.000 euros y esos mismos 500.000 euros, si lo heredan 2 hijos, a razón de 250.000 euros cada uno, se quedan en 2.800. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Bueno, pues la mayoría de familias de los baby boomers, de las personas que ahora estamos heredando o estamos en edad, pues nuestros padres ya empiezan a tener una edad superior a 80 y pico de años, pues la mayoría de familias son 2, 3 hijos, ¿vale? Y conforme vamos evolucionando o avanzando en edad, es decir, los más jóvenes, pues ya hay muchas familias de un solo hijo, es decir, pero ahora el momento sociológico en el que estamos es que muchísimas herencias pues son de 2 y 3 hijos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el ahorro aquí es importante, ¿de acuerdo? Vayamos más. El escenario C, importantísimo. La madre del cordero. Mismo patrimonio, misma señora, 500.000 euros de patrimonio, hereda una sobrina. En Andalucía, 145.000 euros. Habéis oído bien, 145.000 euros. En Madrid, 153.000 euros. En la Comunidad Valenciana, 173.000 euros. Aquí ya las diferencias son pocas entre unos y otros. Ya no es 30 veces más caro. Si fueran 2 sobrinos, bajaría un poco por el mismo motivo, porque se divide la base imponible entre dos contribuyentes, por lo tanto el tipo medio de gravamen será inferior. Vaya, vaya, vaya. Qué diferencias, ¿verdad? 1000 veces más cuando es colateral. Ya tenemos algunas de las respuestas de por qué puede ser que pese a que algunas comunidades autónomas en herencias, en sucesiones de padres a hijos están tan bonificadas que se dice que no se paga y realmente en muchos casos no se paga y en otros son cantidades que no llegan a ser significativas, pero a pesar de eso tenemos comunidades autónomas como Madrid o Andalucía que prácticamente no se paga impuesto en la mayoría de los casos, aún así tienen unas recaudaciones de 245 millones de euros en Andalucía, de 400, casi 500 millones en la Comunidad de Madrid y, bueno, en la Comunidad Valenciana. Es decir, a pesar de no haber demasiada tributación en la mayoría de los casos, pues hay unas recaudaciones nada desdeñables. Pues porque están recayendo, como decíamos al principio, en muy pocas espaldas todo este impuesto. Incluso en las comunidades autónomas en las que a la mayoría de la población este impuesto no les resulta gravoso. Vale. Pues vamos a poner, el caso era una señora pues que tenía 500.000 euros de patrimonio. Disculpadme, ¿vale? Que las nuevas tecnologías tampoco, ¿vale? Cuando es una sobrina, la cifra se dispara. ¿De acuerdo? ¿Es así en todas las comunidades autónomas? Pues mire, bueno, aunque pongo aquí solo Galicia, pero bueno, la comunidad de la región de Murcia también ha habido una modificación legislativa en las que trata muchísimo mejor a las herencias entre colaterales y otras situaciones, ¿vale? Pero salvo en Galicia, en la región de Murcia, el resto de comunidades autónomas se ensañan, desde mi punto de vista, se ensañan con las herencias entre colaterales y es bastante, desde mi punto de vista, y aquí sí que voy a hacer una valoración, me parece bastante injusto porque heredar de un hermano no es plato de buen gusto. Hay muchas relaciones entre tíos y sobrinos, hay mucha gente que a mí me viene diciendo mi tía o mi tío era como mi madre, no mi padre. Es decir, que a veces de los colaterales hay unas relaciones, unos afectos muy, muy, muy importantes y que tengan ese trato tributario tan desigual, pues yo creo, y esto ya sí que es una valoración, yo creo que deberíamos de reflexionar como sociedad, ¿no? Luego os puedo hacer un caso que es sangrante, ¿de acuerdo? Que además es real, ¿de acuerdo? Bueno, esas cifras que hemos expuesto, ¿cómo llegan? ¿No? Pues llegan pues, de la suma de un haber,
en este caso era un piso, un apartamento y unos ahorros, ¿de acuerdo? Y luego se practican sobre ese haber hereditario pues unas reducciones, ¿de acuerdo? De esa cifra, pues por parentesco, y aquí varían según el grado, es decir, se aplican reducciones más altas, y aquí ya la casuística entre comunidades autónomas es bastante alta, es decir, no todos tienen la misma, en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, por parentesco son 100.000 euros por hijo, en Madrid solo son 16.000, pero en una hay bonificación de la cuota y en otra no, ¿vale? También los herederos que tienen algún tipo de discapacidad, esto en todas las comunidades autónomas tienen un trato fiscal bastante bueno, es decir, en muchas los discapacitados con grado, sobre todo los sensoriales o mentales, pues prácticamente tienen un muy buen trato fiscal, tanto por reducciones de la base imponible como por bonificaciones. ¿De acuerdo? La reducción por vivienda habitual, que está en todas las legislaciones, y después está la reducción por empresas familiares, ¿no? Es decir, cuando heredamos una explotación agraria, ¿no? Ojo, que aquí hay que ver la diferencia entre una empresa familiar. El impuesto lo que intenta es pues, no cargarse a las empresas por motivo de heredarlas, y tener que despedir a las personas porque desangran a las empresas. Tienen una reducción en casi todas las comunidades autónomas, por lo tanto, ahí bien, pero también hay muchas familias que ya no tienen actividad empresarial, actividad económica y tienen inmuebles en sociedades. Ojo, si la sociedad no está organizada según lo que entiende el impuesto de patrimonio como actividad económica, de que tenga un empleado, que tenga un local vinculado a esa actividad, pues entonces en este caso sí que no se aplica ni las reducciones ni las bonificaciones y a veces tiene consecuencias muy gravosas para patrimonios ya no tan altos, sino medios, ¿de acuerdo? Y bueno, en muchas legislaciones autonómicas pues hay, en el haber hereditario pues hay bienes de interés cultural, como pueden ser pues, la obra pictórica de algún autor, de algún pintor, o bueno, pues algún palacete o algún inmueble de pintoresco o de relevancia social o cultural o histórica, pues está catalogado normalmente o en el catálogo del propio municipio o en el de la comunidad autónoma, pues ahí también suele haber reducciones de casi la totalidad. ¿Vale? Pero bueno, eso ya es casi más anecdótico, ¿de acuerdo? Casi todas las comunidades autónomas tienen importantes reducciones de la base imponible, y donde se marca la diferencia esencialmente son en las bonificaciones de la cuota, que como hemos visto en la Comunidad de Madrid es del 99%, ¿de acuerdo? Y en muchas es bastante alta. En la Comunidad Valenciana es del 50%, del 75%, depende de la edad del heredero, el parentesco según la edad, y también tenemos según el patrimonio que se hereda, es decir, la casuística es bastante alta, no vamos a entrar a todos los pormenores porque si no sería esto bastante tedioso. Esto es una escala de gravamen, he recogido la de la Comunidad Autónoma Valenciana, que está replicada, es decir, es muy similar es idéntica a muchas comunidades autónomas, y hay otras pues, que hay alguna diferencia, pero básicamente mantienen todas esta proporción, ¿no? Partimos desde un tipo inicial del 7,65% y el tipo máximo es un 34%. Es decir, que en algunas comunidades donde la bonificación es pequeña o inexistente, pues heredar de padres a hijos pues a partir de 700, de casi 800.000 euros, una vez descontadas reducciones por parentesco y tal, pues estamos hablando de unas cifras altas desde mi punto de vista. Sí que es verdad que no es la mediana, es decir, los casos más habituales no es heredar más de 800.000 euros, pero tampoco es totalmente inexistente esas cifras. Es decir, hay propiedades en las grandes capitales que son Madrid y Barcelona, en determinados lugares que su precio es 500.000 euros, así fácilmente, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, cada uno que vea en su cartera de clientes, ¿de acuerdo?, cuáles son sus patrimonios para irse haciendo una previsión si nos preguntan por la planificación fiscal de la herencia. Después es muy importante este cuadro es importantísimo, ¿de acuerdo?, que es los coeficientes multiplicadores. La cuota que nos salga después de aplicar sobre la base imponible estos porcentajes, el tipo de gravamen, acumulación de la cuota, ¿vale? Después hay que multiplicarlo por un coeficiente que va a depender de dos factores. El primer factor es el grado de parentesco. Y el segundo factor es el patrimonio preexistente. Si yo tengo un hijo, se le aplica el 1%, es decir, que lo que salga de la aplicación de la cuota, del porcentaje, del tipo de gravamen, no hay ni incremento ni detrimento, y por eso el coeficiente es 1, no pasa nada. Pero si yo tengo dos hijos, uno que tiene un patrimonio inferior a 400.000 euros y el otro que está forrado, por ejemplo, que tiene un patrimonio de más de 4 millones de euros, a este se le multiplicará la cuota por el 1,2, es decir, un 20% más que su hermano. ¿De acuerdo? Todo esto para los descendientes, hijos, nietos, bisnietos y el cónyuge. Y también para los ascendientes. Línea ascendente, línea directa, ascendente y descendente. Igual para la heredad de un padre que de un hijo. ¿De acuerdo? Luego, aquí es donde viene la gran diferencia que hemos visto en el caso de la sobrina, que pagaba 100 y pico mil euros, es primero que no tienen apenas reducciones por parentesco. ¿Vale? Esta reducción que poníamos al principio por parentesco es muy inferior. Y bueno, y además no hay bonificación ninguna, ni del 50, ni del 99, ni de nada. Y para más INRI, como poco, la cuota resultante se multiplica por el 1,5882, por casi el 1,6. Ojo, si su patrimonio es inferior a 400.000 euros, pero si es superior a este, aún se incrementa. ¿Vale? Y luego está el grupo cuarto de otros parientes y extraños, ¿vale? El resto de parientes pues, son más allá del tercer grado de parentesco. O sea, en el grupo tercero estarían los hermanos y los sobrinos, los tíos, ¿de acuerdo? Y aquí está el resto de parientes, primos hermanos, primos segundos y extraños. ¿Extraños qué es? Una persona que no tenemos vínculo. Es muy habitual en este grupo de extraños, muy habitual, ojo, y revisar si os hacen consultas como abogados, casos, los estamos viendo por la realidad sociológica de hace 40 o 50 años, persona que enviuda con un niño pequeño, vuelve a contraer nupcias, se vuelve a casar y tenía un hijo de ese primer matrimonio. En muchísimos casos dice, bueno, me ha criado esta señora, yo no conocía a mi madre, ¿no? Uno puede decir, yo es que no conozco, recientemente un caso muy sangrante, bueno, yo solo he conocido una madre, mi madre murió en mi parto, yo no conocía a mi madre, mi padre se casó y mi madre es la que me ha criado. Bien, por Dios que haya adopción, porque si no, no es su madre. No es su madre, es una extraña. Y esto es así de duro. ¿Vale? En estos casos, además de que no hay reducción por parentesco, ni por supuesto bonificación, además se multiplica por el doble. Así es. ¿De acuerdo? Entonces pueden salir unas cuotas increíbles. El patrimonio que hemos visto antes, el ejemplo que hemos visto de la sobrina, que sumaban 150.000, en el menor de los casos, pues hubiera sido 200 y pico mil si hubiera sido de un hijo no adoptado, ¿vale? Un hijo putativo no adoptado. Por eso cuando vamos viendo este tipo de cosas, grupo tercero, grupo cuarto, entonces empezamos a verle más sentido a por qué, a pesar del buen trato fiscal para la mayoría de sucesiones o de casos familiares que heredamos de los padres, la gran mayoría de nosotros, ¿de acuerdo? Pues a pesar de eso, pues que
después pues hay una recaudación fiscal pues nada desdeñable en algunas comunidades autónomas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasa si vamos a dar un repaso rápido en el extranjero? Bueno, aquí ha pasado como los que somos más mayores, yo tengo 50 años, acordáis que antes muchísima gente no declaraba las pensiones que cobraban de Francia, Alemania, Suiza, de todas estas españoles que emigraron en su momento. Bueno, hasta que Hacienda vino y digo, ¿cómo que no? Pues esto pasa un poquito lo mismo, ¿no? Cada vez el control fiscal es mayor y entonces ahora pues hay mucha más conexión internacional, sobre todo en el ámbito de la Unión Europea, y efectivamente lo que heredo en el extranjero lo tengo que declarar en España por el impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Y cómo afecta? Pues bueno, afecta que si bueno, que hay deducción por doble imposición internacional como en las rentas, es decir, si al final tengo rentas aquí y en Francia, pues y en Francia pago el impuesto de no residentes de la renta, pues lo pagado en Francia, pues me lo deduciré en la declaración de la renta española. Aquí sucede algo casi idéntico, pero no es idéntico y os voy a explicar el matiz. Primero nos tendremos que fijar en el convenio bilateral que pueda tener España con el país en el que también hay bienes. Aquí en España lo más habitual son herencias con bienes en Alemania, Suiza y, bueno, Centro Europa, Alemania, Francia, Suiza, Países Bajos, Bélgica, bueno, ahí es donde nuestra emigración de los años 50 y 60 pues fue más alta, ¿no? Entonces, bueno, esos son los casos más típicos. Menos en el Reino Unido también, pero sobre todo más residentes británicos que están aquí, fallecen aquí y aún conservan bienes en España, sus hijos han criado también en España, ¿vale? Pues en estos casos se liquidará, ojo, no en la comunidad autónoma, será por el modelo del 650, el modelo del impuesto de sucesiones y donaciones, por la Agencia Tributaria de Delegación Especial en Madrid, ¿de acuerdo? Si bien los herederos tendrán derecho a optar por la legislación estatal, que ya os digo que es más gravosa que todas las autonómicas, ¿de acuerdo? O por la de la autonomía que decidan, según si el heredero además es residente en España, pues en la comunidad autónoma que resida, y si no es en España, pues es que reside de fuera. Mis padres han fallecido aquí en España, pero tenían bienes en París y en España, y yo vivo en París, pues bueno, ¿dónde están los bienes de España? Pues están casi todos en Sevilla. Pues entonces, tributo por la legislación andaluza. Hoy pues unos estaban en Madrid, otros en Segovia y había un apartamento en Gandía, la Comunidad Valenciana. Pues allá donde haya donde resida el mayor cantidad de patrimonio, ¿de acuerdo? Y lo que sé, voy a intentar explicar un tema complejo de forma muy sencilla y solo con un ejemplo, porque vayamos un poquito mal de tiempo, ¿de acuerdo? Pues podemos aplicar la menor de las dos cantidades, dice la ley. Os he enviado en el material hay una consulta vinculante de la agencia tributaria, y nos podemos deducir lo que he pagado en Francia, si he pagado allí un impuesto por heredar un piso en París, ¿de acuerdo? Aparte de lo que he recibido en España, o calcular el impuesto de sucesiones español incluyendo el valor del piso de París para sacar el tipo medio de gravamen de toda la herencia, pero aplicado solo a los bienes que heredo en España. Los que tengáis formación tributaria lo habréis, creo que, entendido rápidamente, pero en los que no, pues es un tema bastante complejo de entender, ¿vale? Pero bueno, se ha de mirar. Simplemente se ha de mirar los bienes recibidos del extranjero por herencia, se tiene que liquidar el impuesto de sucesiones, y si, como ya sabemos, supera 50.000 euros, pues hay que empezar a realizar el modelo 720 de la agencia tributaria, declarando el patrimonio que tenemos fuera de España. Y me gustaría seguir con el impuesto de sucesiones de plusvalía municipal. No sé el moderador si lo considerará importante o necesario. Sin problema, Abel, continúa. Vale, por no sé si estoy cargando, creía que iba a ser más rápido, pero bueno. La verdadera bestia negra para vosotros, los madrileños,
en las herencias no es el impuesto de sucesiones, como hemos visto, por esa bonificación tan alta que tiene. En el caso de línea directa, ascendientes, descendientes, hijos, nietos, padres, abuelos, no os tenéis que preocupar por el impuesto de sucesiones, os debéis de preocupar por el impuesto de plusvalía municipal, ¿vale? El llamado impuesto sobre el incremento del terreno, de los terrenos de naturaleza urbana, que vienen regulados de forma ley marco, la ley reguladora de las haciendas locales y después de cada una de las ordenanzas municipales. También os he puesto un par de ejemplos, ¿de acuerdo? En general, el origen histórico de este impuesto se llamaba arbitrio real y nace en 1919, 120 y pico de años. ¿De acuerdo? Ha ido mutando, aquí ha habido diferentes sistemas políticos, democracias, dictaduras, constituciones, el puñetero impuesto ha sobrevivido, ¿vale? Muy modificado, evidentemente, ¿de acuerdo? Recientemente declarado inconstitucional, parcialmente, no totalmente, ¿de acuerdo? ¿Cómo soy? Hay dos sistemas. Estimación objetiva, como por módulos, por coeficientes, y estimación directa. Esto, lo de la estimación directa, es la novedad, como consecuencia de la sentencia del Constitucional. Dice, bueno, porque claro, a veces se daban plusvalías que no habías tenido ninguna ganancia, es decir, que habías vendido incluso el inmueble o lo habías heredado por precio inferior al que tu padre lo había comprado, tus padres lo habían comprado, tenías que pagar 8 o 9 mil euros de impuesto, o 3.000, me da igual, pero realmente pues compraste un apartamento, tu padre comprar un apartamento por 200.000 euros, que a la hora de venderlo ahora te dan 150, has tenido una pérdida real, ¿vale? Se hereda por 50.000 euros menos de lo que tus padres pagaron por eso, oye, te tocaba pagar el impuesto plusvalía. Oiga, señores, que aquí dice plusvalía, si he tenido minusvalía. Bueno, pues esto viene corregido por la nueva modificación legal del impuesto, es decir, bueno, como máximo, ¿vale? Pues primero, si usted no ha tenido beneficio, no ha habido incremento patrimonial, no se aplica el impuesto, ni un sistema ni el otro, y si ha tenido, usted podrá optar por cualquiera de los dos, el que usted convenga, no el menor. Si usted se equivoca y opta por el mayor, ha pagado usted porque ha querido, tiene que ver cuál le es más beneficioso, el que usted opta, y en que en ningún caso usted podrá superar el 30% de la ganancia patrimonial, ¿de acuerdo? Es bastante difícil explicar esto por un PowerPoint, ¿vale? Pero bueno, vamos a poner un par de ejemplos, ¿de acuerdo? Un ejemplo, vamos a ver si tengo aquí, una vivienda adquirida en 1980, el precio de compra fueron 20.000 euros, comprarían pesetas, pero ahora son 20.000 euros, el precio, el valor de referencia de mercado, que sabéis que es obligado desde el 1 de enero del 22, pues son 100.000 euros, el valor del suelo son 14.000 euros sobre un total de un valor catastral de 40.000. 14.000 euros representan el 35% de 40.000. ¿Vale? Esto nos va a venir muy bien para explicarlo. ¿De acuerdo? Si lo hacemos por estimación objetiva, pues os podéis ir a las propias tablas de la ordenanza municipal o a la ley reguladora de las haciendas locales, ya os lo digo yo, como han transcurrido, que no nos la sabemos de memoria, es absurdo aprenderse en una escala de memoria, pues por 20 años es el 45%, ¿vale? Pues si yo he vendido un inmueble que su valor del suelo es 14.000, pues porque Hacienda lo dice, porque el Ayuntamiento lo dice, pues usted ha tenido una ganancia de 6.300 y se aplica un 30%. He puesto el caso de Madrid, ¿vale? Por lo tanto, 1.800 euros. Pero claro, realmente si estaríamos en estimación objetiva, oiga, usted, su padre compró un piso por 20.000, usted lo ha heredado cuando vale 100.000, por lo tanto ha tenido 80.000 euros de beneficio. Estos 80.000 euros, realmente el suelo representa el 35%, por lo tanto su ganancia o beneficio ha sido de 28, si paga el 30% sale esta cantidad. Evidentemente me va a convenir más el sistema antiguo. Qué listos han sido
Qué listos han sido. Realmente han bajado un poquito los tipos de han bajado los coeficientes, los han ponderado para cumplir de momento la sentencia del Constitucional, que fue inmediatamente recurrida, y yo creo que volverá a declararse inconstitucional. Pero bueno, para eso ya habrá pasado muchos años, porque como sabéis, pues la celeridad en este tribunal nuestro pues no es demasiado alta. Y yo creo que vamos a dejarlo ya aquí para que dé tiempo a plantear algunas cuestiones, si os parece. Perfecto, Abel, muchas gracias. Mira, te voy leyendo alguna pregunta. Pregunta Enrique Boto si conoces en qué porcentaje aproximado se paga en España la plusvalía municipal cuando fallece el primer miembro de una sociedad de gananciales. En la mayoría de ordenanzas municipales, por la ley, vamos a ver, vuélveme a repetir porque se pueden dar varios supuestos. Sí, Vuélveme a repetir. el porcentaje aproximado que se paga en España la plusvalía municipal cuando fallece el primer miembro de una sociedad de gananciales. Bueno, no sé el porcentaje, evidentemente. Aquí sería analizar todos los municipios españoles. Pero bueno, la liquidación de gananciales no tributa en la mayoría o sea, el 50% del patrimonio, si ese bien es ganancial, el 50%, por lo tanto, no tributa, porque la mitad de la base imponible ya ha desaparecido. Y en la mayoría de municipios españoles se aplica una bonificación mortis causa cuando hay convivencia, con el cónyuge hay convivencia, evidentemente. ¿De acuerdo? Aquí sí que hay mucha casuística, cambia barbaridades. Hay ayuntamientos que no tienen bonificación ninguna y hay otros que es del 100%. En Valencia, por ejemplo, es del 95%, el 75% y el 50%. ¿En función de qué? En función del valor catastral. Es decir, no es lo mismo, o Madrid, ahora mismo no la sé de memoria, aunque he hecho muchas plusvalías en Madrid capital, no es lo mismo heredar un piso en el barrio Salamanca que en el puente de Vallecas. El valor catastral va a ser muy diferente, por lo tanto el valor del suelo también. No sé el dato, pero sí que sé que no suele ser muy preocupante. Pregunta Ana Marqués si cuando hay varios herederos y no se llevan bien entre ellos, por tanto cada uno presenta los impuestos de sucesiones de forma independiente, si existe algún problema si cada uno le da valores diferentes a las viviendas de la masa hereditaria. Dice que entiende que esa cuantía no es vinculante para el valor que se le dé a esa vivienda en la adjudicación posterior. Tiene razón, no es vinculante, es un indicio más en el caso de que se judicialice, pero no mucho, sobre todo porque el perito que tenga que volver a tasar los inmuebles vaya a tener un poquito en cuenta esos valores. Peligro, oye, cada uno ha cumplido sus obligaciones fiscales sobre lo que han considerado que es el valor de lo que heredan. El único peligro que hay, evidentemente, es que le estamos dando pistas a Hacienda, ¿vale? A las administraciones autonómicas. Bueno, si tu hermano lo ha valorado por 100 y tú por 50, pues evidentemente vamos a pasar liquidación completa, vamos a revisar eso mejor, que luego valorarán conforme tengan que valorar, pero ya les estamos dando una pista. Por mi casuística, que es bastante dilatada, de muchos años, el problema fiscal cuando hay este tema de conflictos es secundario. Ana Márquez también nos pregunta si al haber ahora dos sistemas para calcular la plusvalía, si es recomendable que solicitemos que el ayuntamiento liquide la plusvalía con el método más favorable al contribuyente sin especificar si queremos que sea por estimación objetiva o por estimación directa. Hay que indicar expresamente por qué sistema queremos. No decir simplemente el más beneficioso, sino hay que decir el cálculo por estimación objetiva es este, el cálculo por estimación directa es este, o elijo este. ¿Vale? No, digo yo, bueno, yo no me la jugaría, aunque finalmente en el contencioso nos dieran la razón, oye, hazlo bien, decláralo ya por el sistema que tú mismo como abogado has calculado y es el que optas.
Valentín García nos pregunta si la aplicación del coeficiente multiplicador para valorar el patrimonio anterior del heredero, y cómo se valora ese patrimonio, por ejemplo, de los inmuebles. Según las normas del impuesto de patrimonio, ¿vale? En general, lo que pasa que, claro, vamos a ver, esto es así, según el valor con las normas del impuesto de patrimonio. Ahora bien, como hemos dicho, desde el 1 de enero del año pasado, del año 22, entró en vigor el valor de referencia de mercado. Está en la web de Catastro, ¿de acuerdo? Puede haber comprobaciones, evidentemente. Es que estamos transicionando por un sistema de valoración que también está recurrido, ¿de acuerdo? En el Constitucional. Y que desde mi punto de vista también me parece, bueno, no estoy de acuerdo en que venga Hacienda y diga que este inmueble vale tanto porque ellos lo dicen y eso es así. Pero bueno, la pregunta es según las normas del impuesto de patrimonio. Tenemos que tener en cuenta que, como hemos dicho, es un impuesto de gestión autonómica y ambos impuestos, el de patrimonio y el de sucesiones y donaciones, igual que el de transmisiones patrimoniales, son de la misma comunidad autónoma, por lo tanto tienen los datos. Pregunta Cristina Ávila, dice que la plusvalía, entendiendo que tiene que escoger el mejor sistema, ¿cuál era el mejor? Si era el de estimación objetiva. No, pues vamos a aclarar esto. No hay uno mejor que otro, va a depender del caso. Nos podemos encontrar infinitos casos, ¿de acuerdo? Yo he comprado un inmueble en una subasta judicial y lo he comprado por muy bien de precio, por debajo del 50% del tipo, porque no era vivienda habitual, ¿de acuerdo? Y lo vendo por el triple en unos años. Bueno, ahí ya te digo yo, en ese ejemplo tan brutal, va a ser estimación objetiva, seguro. Los coeficientes de la ordenanza me van a beneficiar más que haber tenido que pagar el 30% sobre un beneficio que ya sé yo que va a ser altísimo. En otros casos va a ser al contrario. No hay un parámetro, vamos a ir al caso en concreto, siempre. Por lo tanto, hay que estudiarse la ley. Os tranquilizo, es bastante sencillita, muy sencilla, ¿vale? Si queréis algún día, pues hacemos algún caso práctico o hacemos varios, pero es responsabilidad del abogado, del asesor fiscal, de calcularlo en cada caso. Pregunta también Cristina si se calcula esta plusvalía sobre cada bien inmueble. Sí, cada uno. Bienes inmuebles urbanos, de naturaleza urbana, no rústicos. Muy buena pregunta y aprovecho para disertar un poquito más. Este es un impuesto muy importante y muy grave en algunos casos. Hay naves industriales, que las tenemos en polígonos industriales medio de ser desiertos, donde no hay actividad apenas industrial, apartados sobre todo de la ciudad, pues en municipios alejados de Madrid, que tenemos unos valores del suelo catastrales altísimos, pero que no hay Dios ni de vender, o sea, no hay forma de vender ese inmueble y nadie nos lo alquila. Ojo, ojo que este impuesto en esos casos es altísimo. Además, no es vivienda habitual, no hay reducciones. Ojo, cuidado, ¿de acuerdo? Y también tenemos un caso muy habitual de terrenos rústicos que dejaron de ser rústicos para ser urbanos porque están en procesos de urbanización, PAUs, ejecución, o sea, unidades de ejecución, tanto, ¿vale? Yo tengo mi campo de cereal o mi campo de olivos, bastantes metros, que un día los del ayuntamiento me metieron ahí la máquina, me metieron en un PAI en la Comunidad Valenciana se llama un PAI, o en un PAU ahí en la Comunidad de Madrid, me lo han calificado de urbano, yo ya no tengo ahí mis olivos, resulta que tengo una parcela, no se ha acabado el PAU, sé cuál es mi parcela, no está terminado o no está ni empezado o está a medias y a mí llevo ya 10 años pagando el recibo de contribución urbana. Hostias, en estos casos, si fallezco, pago plusvalía. Mis hijos, mis herederos pagarán plusvalía. Me parece injustísimo. Ojo, es un impuesto que hay que ver y hay que anticiparse. O sea que si ya sabemos por nuestros clientes que, primero, que eso se puede revertir,
un pago que no está acabado, pues no está acabado y habrá que revertir nuevamente como finca rústica. Si ya está parcialmente urbanizado, pues habrá que ver ahí, ¿no? Pero la responsabilidad civil del Estado, del Ayuntamiento, es otro tema para mí apasionante, ¿no? Pero mucho ojo que a veces el impuesto de sucesiones, como hemos dicho, no se paga nada o muy poco, el impuesto de plusvalía nos quita el sueño. Vamos con una última pregunta, Abel. Antes recuerdo también a los asistentes que en el apartado, en el menú de navegación que les aparecerá a la derecha, tienen en los documentos la consulta vinculante que has comentado antes y también la fantástica presentación que nos has preparado, ¿vale? Pregunta Enrique de nuevo. Dice si siguen en pesetas los importes de la cuota tributaria del impuesto de sucesiones y donaciones de la Comunidad Valenciana. ¿Perdón? ¿Puedes repetir? Sí, que yo creo que es más un poco un chascarrillo, pero bueno, dice si siguen en pesetas los importes de la cuota tributaria del impuesto de sucesiones y donaciones en la Comunidad Valenciana. No, pero en la ley estatal sí, en el BOE. Perfecto, pues trasladarte, Abel, las felicitaciones que están dando los asistentes a través del chat y nada, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Pues muchísimas gracias a vosotros porque me había puesto bastante nervioso para hablar entre compañeros, ¿no? Digo, ¿quién soy yo para explicar a compañeros las cosas? Me alegro un montón que os haya sido útil a todos o al mayor número de gente posible. Muchísimas gracias. Encantado. Gracias.